¿Qué pensarías si te dijera que el gobierno está a punto de declarar que jugar videojuegos es tan perjudicial como fumar? Suena una mala broma, pero es la nueva y polémica propuesta fiscal aquí en México. Se busca ponerle un impuesto saludable a los videojuegos violentos, metiéndolos en el mismo saco que el tabaco. Pero lo más increíble es que mientras señalan a los videojuegos, deciden ignorar por completo las bebidas alcohólicas, un producto con un impacto devastador y más que comprobado en la salud de miles de personas. Esto no es solo un ataque a nuestra comunidad, la comunidad gamer. Es una muestra de las prioridades equivocadas de quienes toman las decisiones. Y lo peor es que el reloj corre. Tenemos que informarnos, alzar la voz y actuar antes de que esta propuesta se convierta en una realidad. Quédate y te explico todo. Vamos al grano. Dentro del paquete económico para 2026, el gobierno ha propuesto un impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos. Según ellos, el objetivo no es recaudar dinero, sino atender las causas de la violencia y proteger a los jóvenes. Su principal argumento se basa en un estudio del año 2012, que sugiere una posible relación entre jugar videojuegos violentos y un aumento en la agresión. La propia presidenta ha defendido la idea como una medida de prevención, pero aquí es donde todo empieza a hacer ruido. Comparar un pasatiempo digital con un producto de consumo que causa adicción y enfermedades graves. Y aquí viene la parte más indignante. Mientras se preparan para cobrarle más a los jugadores, el alcohol, el gran ausente en esta conversación, queda totalmente libre de nuevos impuestos saludables. Pensemos en los datos reales. El consumo de alcohol en México está directamente relacionado con la muerte de miles de personas cada año. Es un factor de riesgo en más de 200 enfermedades, incluyendo varios tipos de cáncer. Y si hablamos de violencia, las estadísticas muestran que casi la mitad de los homicidios dolosos fueron cometidos por personas bajo la influencia del alcohol. La violencia doméstica también se dispara cuando hay alcohol de por medio. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué atacar a los videojuegos y darle un pase libre a una de las sustancias más dañinas para la sociedad? La justificación para este impuesto es, por decirlo menos, frágil. Basar una ley en un estudio de hace más de una década es absurdo, sobre todo en una industria tan cambiante como la de los videojuegos. Además, ese mismo estudio ni siquiera es concluyente. Cientos de investigaciones mucho más recientes han desmentido el mito de que los videojuegos violentos te convierten en una persona violenta. Los expertos coinciden en que la violencia es un problema complejo, con raíces en la pobreza, la falta de oportunidades y la educación, no en si juegas Call of Duty o Mortal Kombat. Pero atención, porque esta propuesta todavía no es ley. Aquí es donde entramos nosotros. El paquete económico ya está en el Congreso y los legisladores tienen fechas límite para tomar una decisión. Apunten bien. La Cámara de Diputados tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, que es donde vendría este nuevo impuesto. Después, el presupuesto completo debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre de 2025. Tenemos una ventana de tiempo muy corta para hacernos escuchar. ¿Qué podemos hacer? Mucho. Haz que la noticia llegue a más gente. No podemos dejar que se apruebe una ley basada en el desconocimiento y que solo busca estigmatizar a millones de personas que disfrutamos de este increíble pasatiempo. La conversación sobre salud pública debe centrarse en los problemas reales que nos afectan a todos. La decisión final aún no está escrita. Hagamos que nuestra voz, la voz de la comunidad gamer y de la gente con sentido común, resuene en el Congreso. No dejes que decidan por ti. Actuemos ahora.